Buenas tardes, chicos. Muchas gracias por estar el día de hoy, un domingo en la tarde. Ya vamos a comenzar. De nuevo presentar a la doctora Jessica Zafra, médico cirujana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencias en Investigación Epidemiológica de la Cayetana Heredia y también investigadora en Crónicas, el Centro de Excelencias en Enfermedades Crónicas. Muchas gracias por volver a aceptar nuestra invitación, doctora. Ya podemos empezar con la sesión. Hola, gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Ya, entonces, como estoy en modo presentación, no voy a poder ver el chat, pero si es que hay alguna pregunta normal, me interrumpen y lo vamos viendo, ¿ya? Bueno, como ya mencionó Cristian, mi nombre es Jessica Zafra, soy médico epidemióloga y actualmente trabajo en Crónicas, que es un centro de investigación que funciona dentro de Cayetano Heredia, pero también he tenido oportunidad de trabajar para el Seguro Social en la parte de guías de práctica clínica. Y, o sea, básicamente eso, ¿no? Mi experiencia va más que nada en la parte de medicina basada en evidencia, investigación, revisiones sistemáticas, por ahí, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora era medidas de asociación. Esta es una clase introductoria. No vamos a ver muchas cosas tan a profundidad, pero sí espero que se lleven algunos conceptos básicos para que ustedes puedan al menos interpretar los resultados de los estudios cuando estén frente a ellos, ¿no? Bueno, estos son mis potenciales conflictos de interés. Y los objetivos de esta clase son conocer cómo se presenta el tamaño de efecto en ensayos clínicos, pero esto que les voy a presentar también se puede usar para otro tipo de estudios, como son estudios de cortes o estudios transversales, que ahora vamos a ir viéndolo. Y vamos a ver algo muy breve de inferencia estadística, ¿ya? Básicamente cómo la inferencia estadística se está relacionando con estos resultados que encontramos en los estudios. Entonces, básicamente para poder leer un ensayo clínico yo tengo que saber algunas cosas, ¿no? Y lo primero que debo saber es que un ensayo clínico va a ser un estudio que va a buscar responder una pregunta pico. De manera similar, cualquier otro estudio, ya sea un estudio transversal o un estudio de cortes, van a buscar responder una pregunta de investigación, que a veces no tiene la forma pico, pero es una pregunta de investigación. Y en este estudio lo que se va a hacer es tomar una muestra de toda una población y se va a intentar concluir en la población, ¿no? O sea, a pesar de que tomo una pequeña muestra, lo que se busca hacer finalmente no es concluir sobre la muestra, sino que es concluir sobre la población. Y eso de ahí es a lo que llamamos inferencia. Lo vamos a ver de forma muy breve, pero es importante que tengan en cuenta esta idea. Entonces, un ensayo clínico va a buscar estimar el efecto de un tratamiento o de una intervención usando estas medidas que evalúan el tamaño de efecto. Y nuevamente, no es solamente un ensayo, pueden ser también estudios de corte o estudios transversales. No van a ver el efecto de un tratamiento, pero van a ver la asociación entre variables, y esta asociación entre variables se va a medir usando estas medidas de asociación o medidas de efecto, ¿no? Y hay que recordar que siempre que se estimen estas medidas o este tamaño de efecto, se van a presentar junto con un intervalo de confianza, ¿no? Entonces quizás ustedes han visto antes que se presenta una medida de asociación como puede ser el OR, que me dice acá 1.4, y al costado
me dice intervalo de confianza 95%, y esto va desde 1.10 a 2.27. ¿Ya? Esto de acá se refiere a que en mi estudio, o sea, en mi muestra, obtuve este valor de OR, que es el 1.4. Pero cuando yo quiero concluir sobre la población, voy a usar este intervalo de confianza, que va a ir del 1.1 al 2.27. En otras palabras, con un nivel de confianza del 95%, puedo decir que el OR de la población se va a encontrar entre este valor y este otro valor, ¿no? Esa es la diferencia. No puedo saber exactamente cuál va a ser, pero puedo decir que se va a encontrar en este rango. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que estas medidas de efecto van a depender del tipo de desenlace, ¿ya? Y de forma muy sencilla, digamos, vamos a dividir estos desenlaces en categóricos, como por ejemplo muerte, porque muerte tiene dos categorías, ¿no? Si vivo o muerto, ¿no? Va a ser un desenlace categórico. Y para estos desenlaces yo puedo usar algunas medidas de asociación, que pueden ser el RR, puede ser el OR, y quizás ustedes han escuchado el PR, que es un ratio de prevalencias, que es similar al RR, ¿ya? Y aparte puedo tener medidas de impacto como el riesgo atribuible o el RA. Esto de acá lo calculo solo cuando mi desenlace es categórico. Por otro lado, puedo tener desenlaces numéricos, como por ejemplo el peso en kilos. En este caso, yo ya no calculo estas medidas, sino que yo voy a calcular diferencias de media o diferencias de media estandarizada. Pero esto de aquí, de diferencias de media estandarizada, se observa con mayor frecuencia en las revisiones sistemáticas. ¿Ya? Entonces no lo vamos a tocar acá. Acá solamente vamos a ver diferencias de media. Y primero vamos a ver el RR. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos un ensayo clínico y vamos a evaluar el efecto de la sustancia X en el control glicémico, o sea, el control de la diabetes, en pacientes con diabetes tipo 2. ¿No? Entonces, si es que yo quiero entender cuál es la pregunta que está detrás de este estudio que se realizó, puedo evaluar los componentes de la pregunta pico y decir que la población fueron pacientes con diabetes, la intervención fue la sustancia X, el comparador fue el placebo y mi desenlace va a ser el control glicémico. Entonces acá tengo una pregunta. ¿El control glicémico qué tipo de desenlace será? No sé si pueden responder en el chat. ¿Qué tipo de desenlace creen que es? Uy, es que tengo las animaciones. Ok, categórico. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Control glicémico. Ya por ahí dicen numérico, numérico. Ya, entonces vamos bien, partiendo de ahí. A ver, voy a presentar de nuevo. Entonces, como ustedes ven acá, me dice control glicémico está definido usando esta variable que es la hemoglobina glicosilada, que es una variable numérica, ¿no? La hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada se va a medir en valores de esta hemoglobina, ¿no? Sin embargo, acá me están diciendo que para decir que hay un control glicémico, yo voy a ver si esta hemoglobina glicosilada es menor a 7%. ¿Ya? Esto quiere decir que he partido de este desenlace que es numérico, pero lo he categorizado. Y ahora estoy diciendo, si es que este valor es menor a 7%, voy a decir que hay control glicémico. Si es que es mayor o igual a 7%, diré que no hay control glicémico. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es categórico, porque se ha categorizado.
Entonces, en este caso, cuando tengo un desenlace categórico, lo que yo puedo hacer para presentar mis resultados es usar este tipo de tablas 2x2 que me imagino han visto antes, en el cual en las filas se presenta la intervención. Hablando de un estudio, ¿no? La intervención es la sustancia X y el comparador o control es el placebo, y en las columnas me van a mostrar el desenlace. Entonces tengo desenlace, control glicémico, o no tener el desenlace, que es no control glicémico, y el total, ¿no? Entonces, si yo quiero saber qué proporción de personas que recibió la sustancia X tuvo el control glicémico, yo tendré que dividir esto de acá, ¿no? El número de personas que recibió la sustancia X y tuvo el control glicémico entre el total de personas que recibieron la sustancia X. Entonces, la proporción de personas que tuvieron el control glicémico en este grupo fue de 100 entre 500, o sea, de 20%, ¿no? ¿Cuánto sería la proporción de control glicémico para los que recibieron placebo? ¿Cuánto será esa proporción? No sé si pueden verlo. O sea, tendría que ver cuántos han tenido este control y han recibido el placebo dividido entre cuántos han recibido el placebo, ¿no? Ya 90 entre 500. Sí, ¿no? Serían estas personas que tuvieron el control glicémico divididos entre el total de personas que recibieron el placebo. Entonces sería 90 entre 500. Y estas proporciones que yo he visto acá no son otra cosa que la probabilidad o la incidencia de tener el desenlace, ¿no? Que es el control glicémico. Entonces esto es lo que ya hemos visto. El grupo de intervención tenía una probabilidad o una incidencia de 100 entre 500, o sea, 20%, y el grupo control tenía una probabilidad de 90 entre 500, o sea, 18%. Si yo quiero comparar ambos grupos, algo muy simple que puedo hacer es dividir la proporción del desenlace en este grupo entre la proporción del desenlace en este otro grupo, ¿no? Y si yo hago esta división, voy a calcular el RR, donde divido la probabilidad de tener el desenlace en la intervención entre la probabilidad de tener el desenlace en el control. Y eso me va a dar un valor final de 1.11. Entonces, hemos partido de una pregunta de investigación, hemos tenido estos resultados, y a partir de esto hemos calculado un RR, que tiene un valor de 1.11. Ahora la pregunta es cómo interpreto este 1.11. Y para eso vamos a tener en cuenta esto de aquí. Un RR va a ser una medida relativa. Como hemos visto, es una división y nos va a decir cuánto más o cuánto menos de una probabilidad tengo en el grupo intervención con respecto al grupo control. Entonces el RR puede tomar valores entre 0 al infinito y el RR de 1 significa que no hay asociación. ¿Ya? Esto de acá es debido a que cuando yo divido dos valores iguales, voy a obtener el valor de 1, ¿no? Entonces, si las incidencias son iguales en ambos grupos, eso quiere decir que no hay asociación o que no hay un efecto de la intervención. Por eso digo que el RR significa que no hay asociación o que no hay efecto. Entonces lo que tenemos acá abajo son varios valores de RR. Tenemos algunos que van a ser mayores a 1 y unos que van a ser menores a 1. Entonces vamos a empezar viendo los que son mayores, ¿no? Recordemos que el 1 va a ser nuestro punto de referencia porque es el valor de no efecto, es el valor que me dice que las incidencias son iguales en ambos grupos.
Y lo que yo voy a hacer va a ser tomar este valor de RR de 1.2 y le voy a restar la unidad. Eso me va a dar un valor de 0.2 y esto lo voy a multiplicar por 100 y me va a dar 20% más, ¿ya? Este 20% más me dice cuánto más de la probabilidad de tener el desenlace hay en el grupo intervención con respecto al grupo control. Ya es lo que estoy comparando. Entonces simplemente tomo el valor de 1.2, le resto la unidad, ya este valor que me sale lo multiplico por 100. Y eso me va a dar la probabilidad de tener el desenlace en el grupo intervención con respecto al grupo control. En este caso sería 20% más de probabilidad en el grupo intervención en comparación al grupo control. Ahora, yo puedo hacer lo mismo si es que tengo un valor de RR menor a 1, pero en este caso lo que yo voy a hacer es tomar la unidad y a la unidad le resto el valor de 0.8. Ya, entonces si es que hago esta resta me va a dar un valor de 0.2, nuevamente lo multiplico por 100 y me va a dar 20. Pero en este caso diré que aquellos que recibieron la intervención tenían 20% menos de probabilidad de tener el desenlace en comparación al grupo control. Es menos porque, como hemos visto, es una división, ¿no? Entonces, si es que nuestro valor que está arriba, que es la probabilidad de tener la intervención, fuera más pequeño que la probabilidad de tener el desenlace en el grupo control, este RR, esta división, me daría un valor menor a 1, ¿no es cierto? Por eso yo acá digo que si es que estoy en estos valores menores a 1, yo digo que es 20% menos de probabilidad de tener el desenlace en el grupo intervención en comparación al grupo control. Y esto mismo lo voy a ir repitiendo para el resto de valores, ¿no? Siempre que estoy con un valor mayor a 1, le voy a restar la unidad y lo voy a multiplicar por 100. En este caso me saldría que hay 50% más de probabilidad de tener el desenlace en el grupo intervención en comparación al control. En este caso me saldría 50% menos de probabilidad de tener el desenlace en el grupo intervención con respecto al grupo control. ¿Y cuánto me saldría en el caso de acá? Si fuera 1.5, no sé si podrían escribir en el chat qué es lo que me saldría. El valor porcentual nada más. Si tuviera un RR final de 2.5. $18, 45. Ah, no, esa es otra cosa. 150. 150 más o menos. $150 más, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo diré acá es que, similar, ¿no? Es un número más grande, pero hago lo mismo. Le resto la unidad y lo multiplico por 100 y me va a salir 150% más probabilidad de tener el desenlace en comparación al grupo control. Y si es que hago lo mismo con el 0.3, tendré que partir del 1, restarle el 0.3 y obtendré 70% menos de probabilidad de tener el desenlace en la intervención en comparación o con respecto al grupo control. Ya, entonces esto de aquí es simplemente para saber qué hago cuando obtengo el RR, cómo lo interpreto. Y volviendo a nuestro ejemplo, vamos a interpretar estos valores. Habíamos mencionado que la pregunta de interés era esta, ¿no? Tenía una población que eran pacientes con diabetes, una intervención que era sustancia X, un comparador que era el placebo y un desenlace. Y yo tenía un valor de RR de 1.11. Entonces la forma como yo voy a interpretar esto es la siguiente. En esta población de pacientes con diabetes, la probabilidad de tener el desenlace, o sea, de tener el control glicémico,
en el grupo que recibe la sustancia X, que es mi grupo de intervención, fue de 11% mayor con respecto al grupo control, que es el placebo. Entonces, este 1.11 ya no es un simple RR 1.11, sino que ya tenemos la interpretación, ¿no? Nuevamente, la interpretación empieza con la población, luego digo la probabilidad de tener el desenlace en el grupo intervención fue tanto por ciento más o menos con respecto al grupo placebo. En este caso es 11% más porque es un valor mayor a 1, ¿no? Entonces, si yo tuviera este valor de 3.5, tendría que hacer algo parecido, ¿no? Al 3.5 tendría que restarle la unidad, me saldría 2.5, ese 2.5 lo multiplico por 100 y me saldría 250 más. Y la interpretación será muy similar. Será en pacientes con diabetes tipo 2, la probabilidad de tener mi desenlace en el grupo de sustancia X, o en el grupo que recibió la intervención, fue 250% más o mayor con respecto al grupo placebo. Y finalmente, si obtengo un valor de 0.65, lo que yo voy a hacer es tomar la unidad, restarle el 0.65, eso me sale 0.35 y eso lo multiplico por 100 y hago la interpretación, ¿no? En ese caso es a la inversa, ¿no? Diré que en la población la probabilidad de alcanzar el control glicémico en el grupo que recibe esta sustancia fue 35% menos o menor con respecto al grupo placebo, ¿no? Entonces, acá estoy viendo cómo es que este número, que parte de esta pregunta, se va a traducir en esta interpretación, ¿no? Que es lo que finalmente me va a ayudar a entender qué es lo que estoy encontrando. Entonces, si es que hay alguna duda, por favor, no sé si podrían escribirlo en el chat o si no, sigo. Ya, si no hay ninguna duda, voy a mostrar. Entonces, hasta aquí hemos visto el RR y la interpretación del RR. Pero yo les había dicho que el RR era producto de un estudio y que a mí no me interesaba tanto el estudio per se, sino que me interesaba sacar una conclusión sobre la población. O sea, no solamente sobre los pacientes con diabetes que están en el estudio, sino también sobre los pacientes con diabetes en general, ¿no? Que es la población de interés. Entonces, para esto, cuando ustedes lean un artículo, les van a presentar un RR, por ejemplo, acá dice 1.11, acompañado de un intervalo de confianza, que suele ser al 95%, que les va a decir algo como esto, ¿no? 1.01 a 1.50, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se hace investigación, y esto ya lo deben haber visto antes, voy a partir de una población de interés y voy a tomar una muestra para hacer mi estudio. ¿Por qué? Porque no puedo encontrar a todos los pacientes con diabetes que existen. Entonces tomo una pequeña muestra y este paso de acá es el muestreo, pero luego, cuando termino mi estudio, analizo mis datos, voy a obtener un resultado de la muestra y lo que me interesa no es decir que en estos pacientes que entraron a mi estudio se encontró esto, sino que me interesa saber qué va a pasar en la población. Y esto de acá, pasar de los resultados de la muestra y sacar conclusiones en la población, se le conoce como inferencia. Ya, entonces la inferencia me ayuda a determinar características o los resultados de una población a partir de las características o los resultados de una muestra. Entonces, esto que hemos visto acá, que ustedes lo van a encontrar como texto, de forma gráfica lo podemos entender así. En la muestra tuve un valor de RR de 1.11 y en la población yo voy a tener un valor que con un 95% de confianza se va a encontrar entre 1.01 a 1.5.
Entonces, ¿por qué este intervalo de confianza? Porque yo he tomado una fracción de la población y yo no puedo saber si es que este pedazo que tomé de la población es exactamente igual a la población o si no lo es. Y lo que hace el intervalo de confianza es darme un margen dentro del cual se podría encontrar este valor, el valor real de la población. ¿Ya? Entonces la interpretación es lo que ya les he mencionado. Tengo 95% de confianza de que el rango de 1.01 a 1.5 incluye al RR poblacional, o sea, el RR de la población. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es que si este intervalo de confianza incluye el valor de no efecto, que en este caso habíamos mencionado que era el 1, diré que no hubo diferencias estadísticamente significativas. ¿Ya? Esto lo ponemos para simplificar un poquito y la razón es que si el intervalo incluye la unidad, esto me quiere decir que quizás en la población no hay efecto. ¿Ya? Y como hay quizás no hay efecto, entonces yo concluyo que no es estadísticamente significativo. Ya que nuevamente es una manera de simplificar un poquito las cosas, pero nos ayuda a entenderlo mejor. Y lo otro es utilizando el valor P, ¿no? A veces en algunos estudios me van a presentar un valor de P y nuevamente de forma muy simplificada, si tengo un valor de P de menos de 0.05, yo voy a decir que sí hubo diferencias estadísticamente significativas. ¿Ya? Entonces, por cualquiera de las dos formas, ya sea viendo el intervalo o viendo el valor de P, puedo tener una idea de qué es lo que va a pasar en la población, ¿no? Y bueno, finalmente, supongamos que tengo un valor de RR de 1.11 y un intervalo de confianza de 0.9 a 1.75. Primero, ¿esto de acá será estadísticamente significativo o no? No sé si podrían contestar en el chat. El intervalo de confianza de 0.9 a 1.75. ¿Será significativo? O sea, ¿podré decir que en la población hay un efecto de la sustancia X o no? No, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro, entonces no puedo decir que haya un efecto porque lo que me está diciendo este intervalo es que en la población podría ser esto de acá, podría tener un efecto de 0.9, podría tener un efecto de 1, podría tener un efecto hasta de 1.75. Yo no sé qué va a pasar. Entonces digo que no es estadísticamente significativo. ¿Ya? Y la interpretación es lo que ya habíamos visto. ¿No? En pacientes con diabetes tipo 2, la probabilidad de tener el control glicémico en el grupo que recibe la sustancia X fue 11% mayor con respecto al grupo placebo, y esto no fue estadísticamente significativo. En otras palabras, encontré esta probabilidad en mi muestra, pero en la población no sé qué va a pasar. O sea, podría ser mayor, podría ser menor, no lo sé. Solo sé que con el 95% de confianza se va a encontrar en este rango. Entonces, esa sería la interpretación completa, ¿no? La interpretación en la cual leo o interpreto este valor puntual, pero también tomo en cuenta el resultado del intervalo, que es el que finalmente me habla de la población. No sé si hay alguna duda con el RR antes de pasar con el OR. Si es que alguien tuviera alguna pregunta o algo, comentario. Ya, el RR no es igual al PR si es que hablamos, digamos, de la forma conceptual. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en nuestro ejemplo el RR lo estamos calculando en un ensayo clínico. ¿Ya? Porque el RR parte de esta idea
de riesgo o de esta idea de incidencias. Entonces necesito el tiempo, necesito el seguimiento. Ya si yo hablo de ensayo clínico o de estudio de cohorte, yo puedo hablar de RR, pero de lo contrario, si tengo un estudio transversal, donde no tengo seguimiento, no voy a tener incidencia, yo voy a tener prevalencias. Y en el caso de esos estudios transversales, yo puedo calcular algo que se llama PR o ratio de prevalencias. Y el cálculo es el mismo, porque yo voy a tener dos grupos, un grupo de exposición o un grupo expuesto, un grupo no expuesto, un grupo que tendrá la condición de interés y un grupo que no tendrá la condición de interés, y puedo calcular la prevalencia del desenlace en el grupo expuesto y la prevalencia en el grupo no expuesto. Y al final simplemente divido las dos prevalencias y me sale el ratio de prevalencias. Que el cálculo es similar al RR, pero la idea detrás de es otra porque el diseño de estudio es diferente. No sé si eso queda claro. O sea, el cálculo es igual, pero el concepto es distinto. Ok. No sé cómo silenciar a otras personas. Ya, ya creo que ya está. Ya, entonces lo que vamos a ver ahora brevemente es el OR, porque es algo que van a encontrar en muchos estudios. El OR, o sea, como les he mencionado brevemente, el RR lo pueden usar en ensayos clínicos, lo pueden usar en estudios de cohortes, el PR o ratio de prevalencia lo pueden usar en estudios transversales y el OR lo pueden usar en cualquier estudio, en cohortes, en transversales, en ensayos clínicos y en estudios de caso control. Ya el OR sirve para cualquiera. Entonces es algo que sí van a encontrar. Entonces en este caso es el mismo ensayo, el mismo estudio, pero ahora supongamos que ya no quiero calcular el RR, sino que quiero calcular el OR. Y para hacer el cálculo del OR, yo voy a tomar dentro del grupo intervención, voy a tomar aquellos que tuvieron el desenlace, o sea, 100 personas, y lo voy a dividir entre aquellos que no tuvieron el desenlace, que son 400 personas. Y eso de ahí, tuvieron, entre los que no tuvieron, va a ser el odds del desenlace en este grupo, intervención. Lo mismo voy a hacer con el otro grupo, que es el grupo control. Voy a calcular el número de personas que tuvieron el desenlace dividido entre las personas que no tuvieron el desenlace. Y ese es el odds de tener el desenlace en el grupo control. ¿Qué es esto de acá? De manera simplificada. 100 entre 400, que es 0.25, y 90 entre 410, que es 0.22. Y luego es algo similar. Voy a dividir el odds de este grupo intervención entre el odds del grupo control. Y cuando yo haga eso, voy a obtener un valor de 1.14. ¿Ya? Entonces, la lógica para interpretarlo va a ser similar porque, como ustedes han visto, voy a dividir un odds entre otro odds, que es parecido al RR, ¿no? Donde dividía una incidencia entre otra incidencia. Entonces, supongamos que yo tengo este valor de acá, el OR de 0.85, con un intervalo que va de 0.74 a 0.91. Ya les había mencionado, bueno, ya lo habíamos visto antes, que lo primero que tenía que ver era si esto era estadísticamente significativo. Entonces no sé si en el chat me podrían responder este valor o este intervalo de confianza de 0.74 a 0.93, ¿será estadísticamente significativo o no? 0.74 a 0.93. ¿Ya? Si es significativo, no incluye la unidad.
Sí es, ¿no es cierto? Es similar a lo que hemos visto antes, ¿no? Si es que los odds fueran iguales, tendría el valor de 1. Entonces mi valor de 1 es el de no efecto. Tengo que ver si el intervalo incluye al 1. Y en este caso no lo está incluyendo. Entonces diré que esto sí es estadísticamente significativo. Y lo que tengo que hacer luego es interpretar este valor de 0.85. Entonces, como ya les habíamos mencionado, mi valor de referencia iba a ser la unidad. Yo voy a tomar el 1, le voy a restar el 0.85 y lo voy a multiplicar por 100. Y eso me va a dar 15% menos, ¿ya? Porque es menor a 1. Y lo que yo voy a decir es esto. En pacientes con diabetes, el OD, ojo que aquí ya no hablo de riesgo ni de incidencia, hablo de OD porque eso es lo que estoy calculando. El OD de tener el desenlace en el grupo que recibe la intervención fue 15% menor con respecto al placebo. Y este resultado fue estadísticamente significativo por el intervalo que acabamos de ver. Y entonces la interpretación es muy similar, pero lo que cambia es esto de acá, ¿no? Estoy usando odds porque he calculado un OR y no un RR. Entonces ustedes me dirán, ya, ¿cuál es la diferencia entre el OR y el RR? Una diferencia que acabamos de ver es el cálculo. El cálculo no es el mismo. Hemos visto que se calculan de una forma distinta. Hemos visto que en el RR yo estoy hablando de probabilidades o incidencias, que es algo que se entiende fácilmente, mientras que un OD es un poquito más complicado de entender. Por lo tanto, el RR va a ser más fácil de entender que un OR, ¿ya? Pero el RR se usa bastante y lo van a ver en bastantes estudios porque la parte estadística es más fácil de hacer el cálculo. Ya las fórmulas son más robustas para el cálculo del OR que para el cálculo del RR. Ya entonces aún van a encontrar artículos que les van a presentar ORs. Y obviamente en el caso de los estudios, casos y controles solamente pueden calcular el OR. ¿No? Sin embargo, cuando un OR, cuando un desenlace es poco frecuente, yo podría interpretar el OR como si fuera un RR. ¿Por qué? Porque se van a parecer mucho. Ya, o sea, cuando el desenlace sea poco frecuente, y con poco frecuente me refiero a menos de 10%, yo podría interpretar un OR como si fuera un RR. Pero esto no lo puedo hacer cuando es mayor de 10%, porque cuando es más de 10%, el OR sobreestima o exagera el RR. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en los resultados que hemos visto acá, usando los mismos números, obteníamos un RR de 1.11 y acá obtenemos un OR de 1.14, ¿no es cierto? Entonces ustedes están viendo que acá el OR me está dando un resultado o un efecto más grande que el valor del RR usando exactamente los mismos datos, ¿ya? Y eso se debe a que, si ustedes ven acá, el desenlace era más o menos frecuente, ¿no? Bueno, ni siquiera es tan frecuente, pero de todas maneras me daba una exageración del OR. Si el desenlace fuera incluso más frecuente, el OR sería mucho más grande, ¿no? Y exageraría mucho más el efecto. ¿Ya? Pero eso es algo a tener en cuenta. Por eso acá les recalcaba que la interpretación se hace con odds. Si es que es poco frecuente, yo podría interpretarlo como si fuera el riesgo o la prevalencia de, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta esto de acá. ¿Qué tan frecuente va a ser mi desenlace? No sé si hay alguna duda con eso, o sea, si quedó claro cuándo puedo usar el OR, cuándo puedo usar el RR, cuándo los intercambio. Ya, entonces, si no hay dudas,
quiero ver el RA. Entonces ya hemos visto estas medidas de asociación, que son el RR y el OR. Lo que vamos a ver ahora son estas medidas de impacto, ¿ya? Porque el RR y el OR me dicen de forma relativa el tamaño de efecto, pero, o sea, incluso cuando se entiende, a veces es un poco difícil tomar una decisión usando estos valores de 10% menos riesgo, más por ciento o 20% más riesgo, ¿no? Es un poco complicado. Entonces, para eso se usan las medidas de impacto, como el riesgo atribuible, que me van a dar un valor en términos de personas que podrían beneficiarse con la intervención. Y ahí eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, acá tengo el mismo estudio, tengo la misma tabla 2x2 con los mismos valores, y lo que vamos a hacer ahora es calcular el RA, ¿ya? Aquí ya no vamos a calcular las medidas relativas, sino que vamos a calcular este RA, o riesgo atribuible, y para hacer este cálculo lo primero que vamos a hacer es calcular la incidencia o la probabilidad de tener el desenlace en el grupo intervención y la probabilidad de tener el desenlace en el grupo control, que era algo que ya habíamos visto, ¿no? La incidencia en el grupo intervención era de 20 y la incidencia en el grupo control era de 18. Entonces, para calcular el riesgo atribuible, lo que yo voy a hacer es restar una incidencia menos la otra. Y esta resta me va a dar un valor de 2%. 2% quiere decir 2 por 100, pero si yo quisiera hablar de 1000 personas, yo podría multiplicar este 2 por 10 y decir 20 personas en 1000. No, o sea, acá digo 2 personas en 100, pero también puedo decir 20 personas en 1000. Y este sería mi RA, ¿no? 20 personas en 1000. Ahora, ¿qué significa esto exactamente? O sea, sabemos que hemos restado, sabemos que ya me sale 2%. Si quiero lo paso a 1000 y tengo 20 por 1000, pero ¿qué significa, no? Y es básicamente esto de acá, ¿no? Nosotros hemos visto que, o sea, vamos a ver este hipotético caso en el cual tengo 1000 pacientes. Nosotros ya conocemos cuál es el valor del RR y lo que vamos a ver es el cálculo del RA y tratar de entenderlo. Ya, entonces, estas barritas de acá me muestran el número de personas que hubieran tenido el desenlace si todos hubieran recibido placebo. Ya, entonces, si 1000 personas recibían el placebo, 180 hubieran tenido el desenlace. ¿De dónde sale esto? De la incidencia, ¿no? Era 18% para el grupo control. Entonces, 18 por 100 es lo mismo que decir 180 por 1000 personas. Entonces, nuevamente, si 1000 personas con diabetes reciben placebo, 180 hubieran tenido el control glicémico. Esa es esta barra de acá. La otra barrita me va a decir qué hubiera pasado si los 1000 pacientes recibían la sustancia X. Entonces, en ese caso, si 1000 pacientes hubieran recibido la sustancia X, 200 hubieran tenido el control glicémico. Ya esto es lo que hubiera pasado. Y lo que hemos hecho luego es esta resta, para ver cuál es la diferencia entre esta situación hipotética y esta otra situación. Y lo que me sale es 20, ¿no? Entonces, esto se interpreta de la siguiente manera. Si 1000 pacientes hubieran recibido la sustancia X, en lugar del placebo, 20 pacientes más, que es esta diferencia, hubieran tenido el desenlace. ¿Por qué digo más? Porque ya sabemos que algunos, aún tomando el placebo, van a alcanzar el control glicémico. Lo que a mí me interesa no es eso. Lo que a mí me interesa es cuántos más se van a beneficiar si es que yo cambio el tratamiento a esta sustancia X.
Ya, entonces este diferencial es el riesgo atribuible. Es cuánto del efecto, cuánto del desenlace le estoy atribuyendo a mi intervención. Entonces, nuevamente la interpretación es esta, ¿no? Si 1000 personas o 1000 pacientes con diabetes hubieran recibido la sustancia X en lugar del placebo, o sea, este en lugar de este, 20 personas más hubieran logrado el control glicémico. Es lo que estamos viendo acá, esta diferencia. Entonces, como ven, el RA ya me está dando un valor más palpable, ¿no? Mientras antes yo decía RR de 1.11, 11% más de riesgo o de probabilidad, acá ya me dice, mira, si tú le das esto a 1000 personas, en lugar del otro, 20 personas más van a tener el desenlace. ¿No? Ya es algo un poco más concreto. Y bueno, esto es lo que ya hemos visto. Si 1000 personas hubieran recibido la sustancia X en lugar del placebo, 20 más hubieran logrado este control. Y con esto estaríamos terminando la parte de desenlaces categóricos. Algo que hay que tener en cuenta es que este RA yo lo voy a usar siempre y cuando la medida de asociación, o sea, el RR, sea estadísticamente significativa, ¿ya? Porque si no es, ya de saque sé que el RR no es estadísticamente significativo, quiere decir que de repente no hay efecto en la población. Entonces, calcular cuál sería el efecto o el riesgo atribuible ya no tendría sentido, ¿ya? Esto solo lo hago cuando tengo un desenlace significativo. No sé si es que hay alguna duda con el RA, bueno, RR o RA. Ya, si es que no hay preguntas, vamos a ver la última parte, que son las medidas, pero para los desenlaces cuánticos o numéricos. Ya, entonces les había dicho que cuando tenía estos desenlaces categóricos, yo podría usar este tipo de medidas. Y por otro lado, si tengo desenlaces numéricos, voy a usar estas otras medidas, ¿no? Nos vamos a centrar en diferencia de medias. Y esto tiene que ver con revisiones sistemáticas. Ya no lo van a encontrar con tanta frecuencia en estudios primarios. ¿Ya? Por eso nos vamos a centrar en el primero. Y acá hay un ejemplo bien sencillo en el cual hay un estudio. Tengo dos grupos, un grupo que recibe una intervención, un grupo que recibe un control, y mi desenlace es actividad física. ¿Ya? Y yo voy a medir actividad física como minutos al día. Entonces esto de acá va a ser una media de actividad física medida en minutos al día en el grupo intervención, y esta va a ser la media de actividad física en el grupo control al final de mi estudio. Entonces, si yo quiero comparar estos dos valores, algo muy sencillo que puedo hacer es simplemente restar, ¿no? Entonces resto esta media del grupo intervención menos esta media del grupo control y me va a dar 3.4. ¿Ya? Y la interpretación es bien sencilla, es simplemente decir lo que he hecho, ¿no? El grupo de intervención presentó o realizó 3.4 minutos más de actividad física en comparación al grupo control. ¿Por qué más? Porque estamos viendo que la media de actividad física era mayor en el grupo de intervención y en comparación al grupo control, y cuando yo he restado puedo saber cuánto más, ¿no? 3.4 minutos más. Entonces, siguiendo la misma lógica que habíamos visto, si es que yo tuviera dos medias iguales y yo las resto, tendría el valor de 0. Ya, entonces, en el caso de la diferencia de medias, como vemos acá, mi valor de no efecto o de no asociación va a ser el 0. Ya no es el 1, porque el 1 era en una división. Acá tengo una resta, entonces el valor de no efecto va a ser el valor de 0. Si yo si tengo los dos valores iguales y resto, me va a salir ese valor, ¿no? Y si es que queremos pensar en los intervalos de confianza, yo puedo obtener algo así, ¿no?
Supongamos que el estudio me dice que la diferencia de medias fue de 4 y que fue de 4 minutos mayor en el grupo intervención en comparación con el control, y esto va a tener un intervalo de 95% de confianza que va de 1 a 10. Y yo tengo que pensar si esto es estadísticamente significativo. Entonces no sé si podrían responder en el chat. Este intervalo de 1 a 10 minutos, ¿será estadísticamente significativo o no? Para diferencia de medias. Ya, pero ahí dicen sí, sí. Uh-huh. Ya, genial. Entonces, como han visto, ese valor es... Sí, ese valor de 1 a 10 no incluye al 0, ¿no? Entonces, como no incluye al 0, yo voy a decir que esto sí es estadísticamente significativo. Y nuevamente, ¿no? Hay que recordar que cuando yo hago un estudio, en verdad me interesa responder una pregunta en relación a la población, pero como no puedo llegar a toda la población por factibilidad, por costos, yo voy a tomar una muestra y voy a tener mis resultados de la muestra y luego voy a hacer inferencia a la población. Entonces, esto que ven acá se traduce en que la diferencia de medias o el resultado en la muestra es de 4 minutos, pero cuando yo quiero concluir en la población, voy a calcular un intervalo de confianza que me va a decir que el valor en la población de la diferencia de medias puede hallarse entre 1 a 10 minutos. O sea, puede ser tan pequeño como 1 o tan grande como 10 minutos. ¿No? Entonces, esto es lo que ya les he mencionado. Nuevamente, si el intervalo incluye el 0, diré que esto no es estadísticamente significativo. Y otra cosa que también pueden ver es el valor de P, ¿no? A veces hay una prueba de hipótesis y nos colocan el valor de P. Para interpretar esto, solo tengo que ver si es que es menor a 0.05. ¿Ya? Y si es que es menor, yo diré que sí hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Ya? Entonces, con eso, o sea, sabiendo en cuenta esto, ya podría interpretar este tipo de desenlace o resultado. Y algo que hay que tener en cuenta es esto de acá, ¿no? Hicimos el cálculo, supongamos que ya me salía 3.4 con un intervalo de 0.2 a 5.8, con un valor de P menor a 0.05, o sea que esto sí era estadísticamente significativo, pero luego me tengo que preguntar si esto es clínicamente importante, ¿no? Entonces, supongamos que yo les digo, bueno, vamos a implementar esta intervención súper costosa para aumentar la actividad física en los pacientes, y cuando yo comparo la intervención con el control, veo que la diferencia es de 3.4 minutos. Entonces ya, digo, sí, sí hay una diferencia, pero esto realmente es importante que alguien haga 3.4 minutos más. Entonces eso de ahí habría que pensarlo, ¿no? Y es algo que se traduce en este concepto de acá, ¿no? De diferencia mínima clínicamente importante. Es cuánto es lo mínimo que debe cambiar mi variable o mi desenlace para que realmente haya un beneficio en el paciente, ¿no? Para que el paciente realmente perciba una diferencia. En el caso de actividad física podríamos relacionarlo, por ejemplo, con obesidad. Yo tendría que pensar, ok, ¿cuántos minutos más de actividad física tiene que hacer al día para que haya algún cambio en su estado metabólico, ¿no? Entonces tendría que relacionar esta variable o este desenlace con la relevancia clínica y pensar si es que estos 3.4 minutos más son realmente relevantes, ¿no? Entonces, habiendo visto esto, yo diría que no, es algo muy pequeño, pero la idea es que cada que ustedes encuentren algún ensayo, intenten buscar cuál es esta relevancia mínima, ¿no? Y eso lo pueden buscar, hay bastantes estudios. Entonces, no sé, esto es lo último que
que quería presentarles hoy. No sé si es que hay alguna duda, alguna pregunta sobre el tema. He tratado de presentar lo más concreto posible y las cosas que me parecen más importantes, pero no sé si es que ha quedado algo o si es que algo no quedó claro. Podrían preguntar. Sí, doctora. Esperamos 5 minutos para que manden sus preguntas. Ya, ya, genial. Ya. Sí, en el ensayo clínico, cuando te colocan los resultados, te van a decir RR de tanto o R de tanto. No siempre te van a decir qué es lo que están calculando. Y ya sería muy raro que no lo pongan, pero sí. Ujú. Ah, ya. El RR no exagera. El que exagera es el OR. O sea, el OR exagera el RR cuando el desenlace es muy frecuente. Y muy frecuente decimos más de 10%. Ya por regla de dedo. ¿No? Sí, o sea, es básicamente eso. El OR exagera el RR. Ya luego HR y diferencia de medidas estandarizadas. Ya, el HR es una medida que incluye, o sea, tiene un desenlace que va a ser dicotómico, pero que va a incluir el tiempo, ¿no? Entonces el HR yo lo calculo cuando quiero ver mortalidad, pero no solamente quiero ver mortalidad, sino que quiero ver el tiempo hasta la muerte. Entonces el hazard ratio, como su nombre lo dice, es un ratio o una división de hazards. Y el hazard se conoce como el riesgo instantáneo de presentar el desenlace. Nuevamente un desenlace dicotómico. Entonces la idea detrás del hazard ratio es que me va a comparar cuál es la probabilidad o cuál es el hazard de tener el desenlace en un grupo, que es el grupo de intervención, comparado con otro grupo, que es el grupo control. Y la interpretación es similar a lo que hemos visto acá. Acá, ¿no? Similar a la interpretación del RR, porque voy a tener la población, voy a decir, ya no es la probabilidad, sino es el hazard o la probabilidad instantánea de tener el desenlace en el grupo de intervención con respecto al grupo control. La interpretación es similar, pero hay que tener en cuenta que se está incluyendo el tiempo. Entonces, es más que una diferencia en la interpretación, es una diferencia conceptual, porque el tipo de desenlace es ligeramente diferente. Y la otra pregunta era sobre la diferencia de medias estandarizadas. Ya, entonces, acá les había mencionado que cuando tengo un desenlace numérico, yo puedo usar una diferencia de medias, ¿no? Y en el ejemplo teníamos un estudio en el que evaluaba diferencias en actividad física. Y la actividad física se medía como minutos al día. Y ahora cambiemos este desenlace. Ya no es actividad física, ahora es depresión. Ya, entonces tengo un estudio que tiene como desenlace depresión y quiere ver qué pasa en una intervención, o sea, en un grupo de intervención versus un grupo control. Entonces, depresión, yo tengo varias escalas para medir depresión. Ya podría usar, por ejemplo, el test de Beck. Ya, entonces, en un estudio, yo puedo usar el test de Beck, tengo mi media, mi otra media, y yo digo, bueno, la diferencia de medias fue de 3 puntos en la escala de depresión de Beck.
¿ya? Y todo bien hasta ahí. Pero ahora supongamos que no tengo un solo estudio, sino supongamos que estoy en un escenario de una revisión sistemática donde no me interesa el resultado individual del estudio, sino que me interesa juntar los resultados de varios estudios. Entonces, cuando yo hago la revisión sistemática y busco intervenciones para depresión, voy a encontrar que algunos usaron ese test de Beck, voy a encontrar que otros usaron el PHQ-9 de repente, y otros usaron el Savage, o no sé, diferentes escalas. Entonces, ¿qué hago ahí? O sea, no puedo tomar los resultados, promediarlos y decir ya, en la revisión sistemática o en el metaanálisis sale esto. No puedo hacerlo porque cada uno está medido de una forma diferente con una escala distinta. Entonces, lo que hago ahí es quitarle la unidad o quitarles esta escala que tengo, y para hacerlo tengo que estandarizar. Entonces, estandarizar o se refiere a hacer el cálculo de la diferencia de medias estandarizada, que básicamente es la diferencia de medias dividida entre la desviación estándar. Y hay varias fórmulas. Puede ser la desviación estándar de todo, la desviación estándar de un grupo, puede ser calcular la media estandarizada para uno y restarle la media estandarizada del otro, pero la idea es que este valor lo estoy dividiendo entre la desviación estándar. Y al hacer eso, es como que yo tuviera 3.4 minutos entre la desviación estándar también en minutos, y se van las unidades y me queda un nuevo valor que está medido en desviaciones estándar. Entonces, si yo tengo un estudio que usó el test de Beck, pero ya lo estandaricé, ahora me da un resultado en desviaciones estándar. Otro estudio que usó el PHQ-9, pero estandarizado, es desviaciones estándar, y otro estudio que usó el otro test estandarizado me da desviaciones estándar. Entonces yo ya puedo agarrar los tres resultados de los tres estudios que usaron escalas diferentes y puedo calcular un promedio ponderado, o puedo hacer un metaanálisis y sacar un resultado final de los tres estudios, a pesar de que cada uno usó escalas diferentes. Entonces, esa es la idea que está detrás de la diferencia de medias estandarizada. Y yo les decía que no lo van a ver en un estudio individual, porque en el estudio individual te van a poner la unidad o la escala que usaron. Pero cuando están viendo revisiones sistemáticas, como hay esta necesidad de juntar resultados de diferentes estudios que pueden tener diversas escalas, se busca quitar esas unidades y estandarizar todo para poder sumarlo y obtener un resultado de la revisión. No sé si queda claro. ¿Cuándo puedo dicotomizar? Ya, entonces lo de la dicotomización, más que con la lectura de resultados, porque, o sea, si pensamos en resultados, vamos a ya encontrar todo esto en un estudio, pero si pensamos en análisis, dos motivos por los cuales yo puedo dicotomizar una variable numérica es, el primero es si es que ya hay una categorización definida. Y un ejemplo frecuente podría ser, por ejemplo, IMC, ¿no? Si es que yo ya sé que el IMC se va a catalogar como obesidad, no obesidad, puedo decir a priori, bueno, me interesa como desenlace de la obesidad y esta variable la voy a categorizar. Otro ejemplo es anemia, ¿no? Me interesa la anemia per se y voy a categorizar mi variable. Entonces la categorizo porque ya hay puntos de corte establecidos. O el otro caso es el ejemplo que pusimos, ¿no? Hemoglobina glicosilada, ya hay un punto de corte establecido, entonces yo simplemente categorizo. Y la otra opción, que va a depender de qué es lo que estén analizando, es si es que tengo pocos valores cuando estoy analizando los datos. O sea, no sé, supongamos que tengo hemoglobina glicosilada y
por algún motivo solamente tengo valores de 6, 7, 8, analizarla como numérica va a ser un poco difícil porque solo tengo 3 valores diferentes. Entonces ahí querría categorizarlo de alguna manera. Ya, entonces son 2 escenarios. O la variable normalmente se categoriza y hay puntos de corte establecidos, o cuando estoy en mi análisis de datos veo que, pucha, sí, pues es una variable numérica, pero solo tengo 3 valores diferentes, entonces me conviene tratarla como cuantitativa. La otra pregunta dice, ¿el RA? No entiendo bien la pregunta. O sea, el RA se puede calcular siempre que tenga un desenlace categórico, ¿ya? Que es lo que hemos visto. Pero para calcularlo necesito los datos que hemos chequeado, ¿no? O sea, necesito esto. Necesito tener esta imagen o esta forma de 2×2 y necesito saber la incidencia de un grupo y la incidencia del otro grupo para restarlo. Entonces, no depende de la medida que haya calculado el estudio, depende de que yo pueda obtener estos valores para poder hacer el cálculo. No sé si es a eso a lo que te refieres. Lo otro a lo que te podrías referir es a lo que mencioné, que el RA solo se interpreta cuando el RR es estadísticamente significativo. Ahí no necesariamente solo el RR. Si es que el estudio calculó un OR, pero tú tienes estos valores y puedes calcular el RA, entonces el cálculo del RA dependerá de si el OR es estadísticamente significativo, ¿no? Si no es, no vale la pena calcular el RA, y si sí es, entonces sí se puede calcular. No sé si eso responde la pregunta. Uh-huh. Bueno, pero creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias de nuevo por haber aceptado ayudarnos con la ponencia de hoy. Esperamos seguir contando con usted para próximas ponencias. En serio, gracias, ha estado bastante esquematizado todo. O sea, al menos le he podido entender yo. Muchas gracias, doctora. ¿Algunas últimas palabras? Sí, muchas gracias por invitarme. Y ahí les puedo pasar un artículo que hemos escrito justo sobre este tema, donde se profundiza un poquito más en otros conceptos. Y como está escrito, creo que les va a ayudar a ubicarse mejor. Y lo otro era mi cherry, algo cortito nomás. Yo también pertenezco a Visalud y, o sea, es una entidad que está, digamos, dictamos cursos sobre temas de medicina basada en evidencia y justo ahora hemos lanzado una convocatoria para un curso sobre búsqueda y lectura crítica, ¿no? Y bueno, dentro de lectura crítica tenemos también este tema de medidas de efecto, ¿no? Pero bueno, lo dejo acá por si les interesa y si pueden darle like a la página también sería genial. Y esto sería todo. Y nuevamente gracias por la invitación.